Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Ricardo Torres y estamos iniciando por acá con una serie de cortos sobre Python en ciencia de datos. En este caso toca el tema de transformando los datos de una serie de pandas usando la función map. Asumimos que ya tenemos el módulo pandas instalado y entonces pues vamos a empezar a ver cómo es que funciona esta función a través de ejemplos. Estoy utilizando JupyterLab, este entorno que ustedes ven es JupyterLab y ya tengo instalado pandas también, ¿sí? Eh, bien, en JupyterLab lo que tenemos son celdas de trabajo. Entonces voy a ir ejecutando cada una de las celdas y voy a ir comentando cómo es que funciona el método map. Primeramente, ¿sí? Importo pandas como PD, ¿sí? Se renombra, es algo que se quiere hacer mucho en ciencia de datos, en Python. Y luego voy a solicitar la ayuda de la función map, ¿sí? Que tiene toda serie en pandas. Entonces ejecutamos, esta ayuda se puede obtener con el signo de interrogación. Ejecutamos y tenemos aquí la ayuda. La ayuda rápidamente nos dice que uno de los argumentos importantes es que podemos pasarle un llamable, una función, en este caso puede ser una función, o un mapa de transformación o incluso una serie, ¿sí? Y de forma simplificada, map, ¿qué hace? Aquí nos voy a leer un poquito esto. Dice, usado para sustituir cada valor en una serie con otro valor. Y esto puede ser realizado desde una función, que es lo que comentamos, un diccionario o incluso una serie. Vamos a ver el caso para cuando es una función o un diccionario, que son los más comunes. Bien, entonces empecemos. Primero necesitamos una serie para poder aplicar la función map. Entonces creamos una función serie a partir de una lista de números, ¿sí? Y la vamos a llamar, el resultado se va a llamar S1, la variable S1. Ejecutamos nuestra celda y tenemos nuestra serie de números enteros. Bien, ¿qué pasa si queremos transformar cada uno de estos números en una cadena de texto? La cadena de texto sería, en lugar del número 1, que diga el texto 1, el 2, el texto 2, 3, texto 3 y así sucesivamente. Una forma de hacerlo es utilizar un diccionario en Python. Aquí tenemos un diccionario que dice dictrans y tenemos las llaves. En este caso, las llaves son los valores que tenemos por acá, ¿sí? Los enteros, y el correspondiente valor con el que queremos reemplazarlo, ¿sí? Acuérdense que lo que hace map reemplaza cada valor de nuestra serie con otro valor diferente, generalmente, ¿no? Podría ser el mismo, pero no tendría caso. Bueno, entonces ejecutamos, ¿sí? Esta celda para tener nuestro diccionario creado. Bien, ahora, vamos a aplicar el diccionario a la serie uno utilizando map. Entonces, la sintaxis es, colocamos el nombre de la serie, punto, sí, punto, map, y entre paréntesis colocamos el nombre de nuestro diccionario, la variable de tipo diccionario que es dictrans. Ejecutamos, y entonces vemos que la serie, cada uno de los valores se transformó en una palabra, a excepción del último. ¿Por qué? Porque el diccionario solamente contempla los valores del 1 al 4, pero el 5, sí, que tenía nuestra serie, acá está, no existe en el diccionario. Cuando un valor no existe en el diccionario, entonces ese se reemplaza por un none, que es un valor nulo en pandas, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Bien, ahora, esto que acabo de hacer aquí, bueno, generamos un resultado, pero el resultado, que es una nueva serie, no lo estamos almacenando. Entonces vamos a almacenarlo, ¿sí? Acá estamos ejecutando la misma instrucción, pero ahora sí estamos haciendo una asignación de ese resultado a una variable S2 y luego imprimimos su valor, ¿sí? Listo. Entonces el resultado ya lo tenemos en una nueva serie llamada S2. Bien, corregimos el valor NAND, lo reemplazamos por un texto 5, ¿sí? Simplemente para que nuestra serie esté completa y podamos seguir trabajando. El reemplazo sería, bueno, el índice 4 que tenemos aquí, hay que asignarle el texto o la cadena de texto 5. Volvemos a imprimir nuestra serie 2 y entonces ya tenemos del 1 al 5 en texto. Bien, continuamos. Pero también se puede usar una función en lugar de un diccionario, ya lo decía la ayuda. Entonces, ¿qué pasa si quiero yo
En este caso, dada esta serie, reemplazar cada texto ahora por un número. Y ese número va a representar la longitud en letras de cada palabra. En el primer caso serían 3, en el segundo caso serían 3, en este caso serían 4, en 4 serían 6 y en 5 serían 5, ¿no? O sea, es lo que quiero. Para hacer esto, podemos ocupar una función. La función en Python ya existe y se llama length. Podemos hacer uso de la función length. Y si nosotros ocupamos map, podemos hacer que map aplique la función length a cada elemento de nuestra serie, ¿sí? Recordar la definición de la ayuda de map. Cada valor, ¿sí?, de la serie es reemplazado por lo que determine la función que estamos usando o un diccionario. En este caso, la función lo que hace es calcular la longitud de la palabra que le pasemos como parámetro. Bueno, para hacer eso, entonces, ¿cómo va? Tenemos otra vez el nombre de la serie, S2, punto, ¿sí? Map, y entre paréntesis le colocamos el nombre de la función. Solo el nombre. No colocamos paréntesis porque si colocamos paréntesis estamos indicando que ejecute esa función en ese mismo instante. Y no queremos eso. Queremos que map vaya ejecutando esa función con cada uno de nuestros valores, ¿sí? Entonces por eso solamente le pasamos len, que es la referencia a la función, no la ejecución de la función. Ejecutamos y entonces tenemos 3, 3, 4, 6, 5, lo que habíamos comentado anteriormente. Bueno, pero ¿qué pasa si me gustaría tener, o sea, este 3, 3, 4, 5, 6, pues sí son las longitudes, pero no sé a qué palabra corresponde porque ya perdí las palabras. Entonces me gustaría no perder las palabras, me gustaría tener las palabras y a la derecha una columna con las longitudes de cada una, ¿sí? Entonces, para eso puedo hacer ya uso de una función, ya es una operación que no hay una función en Python que lo haga, entonces tengo yo que construir una función. Y para ello, lo que voy a hacer es utilizar la función lambda, ¿sí? Con map de series de pandas, puedo ocupar lambda para construir esas pequeñas funciones. ¿Qué es lo que hace aquí esta función lambda? Bueno, recibe un parámetro, que es cada cadena, ¿no? O sea, recibe una cadena, este, y esa cadena la va a transformar en otra cadena. En este caso estamos ocupando una f-string, ¿sí? Una cadena con formato. ¿Y qué dice esta cadena con formato? Bueno, dice primero coloca la palabra, o sea, la cadena como tal, ¿no? La que me estás pasando como parámetro, o sea, coloca 1 o 4 o 5, o sea, coloca esta palabra. En un espacio de siete letras o 7 caracteres, ¿sí? O sea, le estamos dando un espacio a esas palabras de 7 caracteres. Realmente lo que estamos creando es una columna aquí de 7 caracteres y ahí estamos colocando cada palabra. Dejamos un espacio, ¿sí? Acá dejamos un espacio. Y luego colócame la longitud. Aquí estamos aplicando la función length de la cadena, ¿sí? Esto es un número, ya es un número. Entonces, ejecuta esta función. Aquí sí, vean que están los paréntesis. Ejecuta esta función con este parámetro, ¿sí? Eh, y el resultado, colócalo en este lugar, ¿sí? Esa es una f-string. Entonces, al ejecutar esto, pues lo que obtenemos es este resultado. Las palabras del lado izquierdo, como lo indicamos acá, y luego las longitudes. Muy bien. O sea, esto es una maravilla. Digo, map es... y utilizando lambda podemos ejecutar código de forma muy simple. Si esto puede ser un poco complejo a veces o llegar a ser más complejo, también podemos ocupar funciones ordinarias. Voy a reescribir esto acá con una función. La función ordinaria empieza con def, luego viene el nombre de la función, en este caso la he llamado cat y long, o sea, la cadena y longitud. Dada una cadena, ¿sí? Voy a regresar una, una f-string, que es esta que está acá, que es exactamente la misma que está arriba, con el mismo formato, la misma estructura, ¿sí? Solamente que en este caso es una función convencional. Ejecuto para que la función esté definida y ahora la aplicamos utilizando map, ¿sí? O sea, misma sintaxis, solo que en este caso pasamos el nombre de la función, como lo hice hace rato con length, ¿no? Solo el nombre, sin paréntesis. Lo aplicamos y tenemos exactamente el mismo resultado, ¿sí? Pero esta función puede ser más compleja, tanto como ustedes lo necesitan.
En conclusión, la función map es una función de tipo vectorial y permite mapear elementos de una serie mediante un diccionario o una función tradicional o una función lambda. Un poquito de forma gráfica, tenemos una serie original, siempre con map nos va a generar una serie nueva, y si es con un diccionario, cada elemento, ¿sí?, que está en la serie original se va a buscar, se va a ver si hay una coincidencia con las llaves de mi diccionario y el valor asociado a esa llave es el que va a ser colocado en la nueva serie. Si el valor que estamos nosotros si tenemos un valor en la serie original y no existe una coincidencia con las llaves de nuestro diccionario, entonces ese valor, sí, se reemplaza por un NaN, un nulo en pandas. Em, y la nueva serie va a tener la misma cantidad de elementos que la serie original y en el mismo orden. Eso es importante. Si es una función, bueno, si el map se ejecuta con una función, pues la transformación dependerá de lo que la función determine. Pero la función toma un argumento y ese argumento va a ser cada uno de los valores de la serie original. Entonces, la función se aplica para el primer valor x1. Este x1 puede ser un número, un flotante, un entero, una cadena, un booleano o lo que sea, ¿sí? Entonces, agarramos este valor, se lo pasamos a la función hará su trabajo y el resultado es lo que va a tener la nueva serie. Y así para cada uno de los valores y vamos a tener la misma cantidad de elementos también que la serie original. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias y hasta aquí con esta pequeño corto, ¿sí?, acerca de transformando los datos de una serie de pandas usando la función map. Espero les sea de utilidad y nos vemos en el siguiente corto. Hasta pronto. Chao.